Bienvenidos a X y Z en el micrófono, Diálogo sin edad. Somos Rocío y Lola, dos mujeres de generaciones distintas, pero con muchas ganas de compartir un espacio donde todo se puede hablar, sin filtros ni tabús. Cada semana exploramos juntas temas sobre sexualidad, relaciones, diversidad y claro, estos temas que nos atraviesan a todos. Orgasmos, parejas y todo lo que implica el deseo y la intimidad. Y es que aquí no importa la edad ni la generación, lo importante es conversar, aprender y desarmar mitos. Así que ponte cómodo, que este diálogo está por empezar. ¡Yeah! Hola, Lola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy contenta. Sí. Muy bien, Lola. Porque por el tema que vamos a platicar ahorita. Está muy interesante. Está divertido. Pero también es puente. También porque es puente. Entonces todo suma. Muy bien, pues ¿qué vamos a hablar hoy, Lola? El día de hoy vamos a hablar de unos hermosos invitados que los tenemos aquí en la mesa. Luego los vamos a acercar tantito para que los vean mejor. Que se llaman juguetes sexuales. O bueno, como nosotros aquí los solemos llamar, accesorios del placer. Y normalmente pues eso viene gracias a Nu. Son estos de aquí con quienes tenemos colaboración. Así es. Y bueno, a ver. ¿Y sigue nuestra colaboración? Sí, claro, por eso están aquí, ¿no? Perfecto. Y que hablamos de justo accesorios para el placer, como existen también accesorios para otras cosas, ¿no? O sea, Tania y las fundadoras de Nud hablan de los juguetes más bien como un accesorio para el placer, como tenemos accesorios para el cuidado de la piel, para el descanso, para todo lo demás, para que no sea una categoría totalmente aislada, independiente o algo que nada que ver. Entonces, a ver, Lola, échate unos fun facts sobre los juguetes sexuales, qué sabemos, lo histórico. ¿Ustedes saben sobre qué onda con los juguetes sexuales o no? Si no lo saben, pues ahorita Lola les va a platicar algunas cosas. Aquí tengo unas pequeñas notitas. Yo la verdad es que me gusta mucho este tema porque siento que últimamente le estamos dando más indicio a que se hable de esto y ya está como así. Y bueno, en sí se supone, o sea, se dice que todo empieza a finales del siglo XIX con lo que viene a hacerse conocer como la máquina terapéutica. Que ya sabes, esa era más que nada para curar la histeria de las mujeres, porque pobres mujeres, pobre histeria que tenían las mujeres, no es cierto. Bueno, sí había, o sea, sí existía y sí era un, a ver, lo que hay que desestigmatizar de eso es que justamente sí existía esa afección, o sea, sí existían las histéricas. ¿Y quiénes eran las histéricas? Las histéricas eran mujeres que presentaban una sintomatología muy particular. ¿Y cuál era esa sintomatología? Que tenían paralizadas las piernas o tenían ceguera histérica o incluso se les paralizaba la mano, y que era la paralización como en forma de guante que le llamaban. Justo. Y esas paralizaciones o esa ceguera no tenía un fundamento fisiológico, o sea, no había una causa fisiológica que estuviera generando esa sintomatología, ese síntoma. Entonces, pues cuando empiezan a trabajar con estas mujeres a través de la hipnosis, Freud, que empieza con el psicoanálisis con estas mujeres y demás, identifican que el problema, que la raíz era un problema sexual, o sea, una insatisfacción sexual. O sea, tenemos que situarnos en la época. En ese contexto, es importante justo encontrarnos en ese contexto. ¿Cómo era el contexto social y cultural de esa época, Lola? Era la época victoriana. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo era la vida sexual de las mujeres? ¿Cuál era el papel de las mujeres en la sociedad? Justo para dar contexto y entender. Si nosotros creíamos que antes se estaba reprimido, principalmente la generación antes de tu generación y tu generación, les quedan cortas a esta época sí había una reprimida, o sea, sí se reprimía más que nada toda esta zona sexual. Entonces, justo no se podía hablar, en absoluto se podía hablar sobre qué pasa con tu cuerpo. Según recuerdo, es la misma época de Bridgerton,
Creo que Es que Bridgerton es como atemporal, yo la siento un poco, ¿no? Sí, o sea, no como sé. que, pero pudiera ser un poquito, pero es un poco previa. A ver, Más al que nada inicio. es para guiarme con un diálogo que dice Daphne, que Ajá. dice, no me enseñaste nada de esto. O sea, ella no sabía nada, absolutamente nada de lo que iba a pasar la noche de su boda. Exacto. No tenía ni idea porque no se hablaba del tema. Claro. Entonces, justo, vienen de hacer épocas donde no se habla del tema, está mal hablar del tema, y pues, si no, eres un pervertido. Exactamente. Igual. ¿Y qué sucedía? Justamente las mujeres en particular no tenían una gestión de su vida sexual. O sea, ellas, como bien dices, ¿no? Ni se les hablaba de lo que iba a pasar, pero tampoco tenían la posibilidad del deseo. Por eso te digo, en Bridgerton, a mí me encanta, amo Bridgerton, Bridgerton pero vemos lo hace mujeres en donde se hacen cargo de su vida sexual. Sí. Y en la época victoriana no Eso pasa no había. eso. Entonces, la única función era la procreación, o sea, era para procrear, y entonces su deseo sexual, su vida sexual, estaba ligada a lo que el esposo, el marido deseaba, no lo que ellas deseaban. Entonces, si el esposo quería, aunque ellas no tuvieran ganas y no tuvieran deseo sexual, Sí, tenía entonces que hacerlo. ellas tenían que hacerlo. Incluso ellas sentían en ese momento, en esa época, que el sexo era una lastimosa necesidad, ¿no? O sea, como que pues tengo que hacerlo, pero pues no es nada disfrutable, es como algo que tengo que cumplir. Pues- Entonces, en ese contexto social, cultural, Esto cuando sale este chance, esta histeria, que esa es la verdadera histeria, no la de es que de ahí se en deriva, ese ¿no? momento, Ajá. ajá. Pero nada más tantito, Lola, lo que quiero aquí agregar un poco es que justo como resultado de toda esa represión, de todo ese control de su vida sexual, entonces empiezan estos síntomas en el cuerpo, ¿ok? Y de ahí lo que sí no, con lo que no estamos de acuerdo es que histeria viene de útero y Sí, que entonces justo. había la idea de que histerus, que es el útero, ¿no? En latín, y entonces por eso se le pone este término a esta condición, histeria, que entonces lo que decían es que el útero no estaba en su lugar, que andaba por todo, o sea, que esa era Por la todo el enfermedad cuerpo. en realidad, que el útero andaba vagando por todo el cuerpo y que por eso estaban enfermas. Entonces, creo que sí es importante como dar este contexto, Claro, porque claro. la enfermedad sí existía. Sí. O sea, sí existía, sí era por represión sexual, claro que sí, por la época victoriana en la que se encontraba y porque estas mujeres sí necesitaban atención médica y sobre todo psicológica, porque todos esos impulsos y deseos sexuales estaban reprimidos. Entonces, eso es lo que quería como contextualizar. Ahora sí. aclarar a profundidad. Muchas Ajá. gracias por la aclaración. No, y es que justo, o sea, más que nada el problema llegó a ser el nombre. Pero ese es otro tema. Pero bueno, entonces estaban estas máquinas terapéuticas que justo se usaban para poder. Pero, ¿por qué surgieron tratar. esas máquinas terapéuticas, Lola? O sea, Esa antes parte- de las máquinas terapéuticas, ¿qué hacían los doctores? Eso es lo de... Dice, sí, antes era directamente masturbación propia. O sea, No, las mujeres no se... No, o sea, propia del doctor. Ah, Con tú su manita. tú propiedad del doctor a la Sí, otra. A la paciente. Propia del doctor con su santa manita a la paciente. Entonces, Ajá. su consentimiento. Bien, gracias. Pero justo ya dice como, bueno, chance, mejor esta máquina. Entonces, Pero porque, fíjense, es que sí, todo es ese, lo que ese pasaba. es un punto muy importante. o El sea, doctor le hacía ese masaje en el área pélvica para aliviar la histeria. Entonces les hacía que causara un paroxismo histérico, que era el alivio de esa tensión, que era un orgasmo en realidad. Sí, lo que hoy conocemos como orgasmo. Que era un orgasmo. Y entonces, cuando ya hacían estas cosas, como bien nos está comentando Lola, el médico pues se agotaba porque con su manita pues se cansaba. Y entonces, ahora Y sí, qué horror, es cuando, por qué eso no horror es tener que nada más hacerlo así. yo solito con mi mano, Exacto. está siendo muy cansado, mejor hacemos una máquina. Claro, porque pues es más fácil que hacerlo
¿o no? Sí. Entonces ahora sí, ya Y la siendo máquina. que ya sale la máquina, pues ya se vuelve algo externo. O sea, ya no es una persona, ya es algo externo y pues más o menos de ahí va saliendo. Pero sin embargo, aquí hay varios debates. O sea, hay un debate que te dice que realmente lo que vendría a ser el primer juguete sexual tiene 28,000 años de antigüedad. O sea, fue literalmente un falo tallado y pulido, bien bonito, encontrado en Alemania. Y no es la única observación de eso. O sea, sí hay varios falos pulidos y tallados y bien bonitos, hechos de roca o madera y cosas así, de la prehistoria. Pero obviamente pues los arqueólogos sí debaten mucho esto, porque es como, es que podría ser sí, pero también están los rituales y todo el simbolismo de fertilidad y cosas así. Entonces, como tal, no hay evidencia exacta de que se utilizaban para los eso. Rituales se utilizaran como pues para placer. Exacto, como un dildo, porque a ver, la diferencia entre dildo y vibrador es que uno vibra. Exacto. Uno vibra. Ahí está. Que de hecho, hablando de vibradores, incluso se tiene el mito de que Cleopatra fue la inventora de los vibradores. Sí. Que tampoco está corroborado. Está corroborado, pero pues es lo que te dicen, porque se encontró varios artefactos de esta forma. Exacto. Lo que ellos hacían, bueno, en Egipto, ¿no? Lo que se hacía era que envolvían, olvidé cómo se llama este papel, el papiro. Lo envolvían, metían abejas vivas, lo cerraban, quién sabe cómo lo cerraban, y pues eso lo usaban como vibrador. Y si no era papiro, lo que usaban era una calabaza, pero de esas largas. Calabazas huecas, entonces ahí justo, adentro y ahí metían de nuevo las abejas, y pues el zumbido de las abejas pues causaba esta vibración. Pero repito, todo esto son debates que han salido a lo largo. No hay evidencia exacta porque son no estábamos teorías ahí. O sea, lo que sí son todos estas figuras de la prehistoria, eso sí, porque se han encontrado esas evidencias, pero no se sabe para qué se han utilizado. Exacto. Y lo de Cleopatra sí, totalmente se dice eso, pero pues no hay nada que se haya comprobado, ¿no? Exacto. Que también decían que se bañaba en leche de cabra para mantenerse bella, para mantenerse bella y tal. Entonces no sabemos tanto. Y son luego, cosas que justo salen como teorías que tristemente al no estar ahí y al no haberse registrado, no sabemos si sí, pero imagínate que, o sea, la teoría sea cierta. O sea, estamos hablando de años más atrás donde esto se usaba. Porque siento que muchas veces las personas dicen como, no, es que esto es de la nueva generación. No es de la nueva generación, nada más que la nueva generación ya lo está hablando en voz alta y ya está diciendo, pues es que claro, ahí están, existen, sirven. Y ni modo. Entonces sí. Y actualmente un dato interesante es que, aquí te lo marqué, hoy en día el mercado global de juguetes sexuales supera aproximadamente los 40,000 millones de dólares. O sea, y esto ha aumentado obviamente estos últimos años. Si no me equivoco, el año donde hubo más como pico alto y el boom máximo fue la pandemia. Así es. ¿Quién lo diría? No, al contrario, pues ¿Quién lo diría? Todo el mundo. Todo el mundo diría la pandemia. Pero así empieza más o menos a verse más como involucrado también en nuestro día a día. Entonces, más veces se está hablando, están saliendo más marcas de juguetes, de materiales de diferentes, de formas diferentes, de lo que tú quieras. Entonces, más o menos este es como un pequeño resumen de qué pasó con los juguetes sexuales. Así es. Y bueno, justamente pues fue evolucionando como este tema de los juguetes cuando se utilizaban como esta parte, o sea, como un medio para curar la histeria, que en ese tema también existe un gran debate en cuanto a que no sé,
O sea, a ver, es que tengo 80 ideas en la cabeza. O sea, hay un gran debate porque sí se ha visto que ese fue el origen. Sin embargo, han empezado a surgir como otras teorías que dicen que no es cierto, que eso ha sido invento, que los médicos no hacían esas cosas y shalala. Pero hay evidencia de que después de eso, o sea, estaba la máquina que utilizaba el médico en el consultorio y después empezaron a surgir los masajeadores personales, o sea, que las mujeres entonces tenían su masajeador y que se vendían como electrodomésticos, o sea, se utilizaban como parte de la higiene sexual, es decir, como el cuidado y como este bienestar, ¿no? Y en los años 50, 40, 50 incluso se vendían desde los 20, ¿no? Se vendían así en las tiendas de autoservicio y vemos los anuncios que dice, ay, para que tu mujer esté satisfecha y esté feliz, cómprale un masajeador. Y entonces salía la mujer feliz con su sonrisa ahí, ¿no? Que es esta época de estas mujeres perfectas, de estas esposas perfectas que tenían que estar perfectamente bien arregladitas, guapísimas y ocuparse de todo, de la casa, siempre ser felices, un cuerpo también muy estilizado y demás, ¿no? Y después, entonces, ya cuando... este es un dato muy interesante, que cuando empiezan a utilizar estos masajeadores o estos vibradores en la pornografía, cuando sale la pornografía en los 60, 50, 60 por ahí también, y empiezan a utilizarlo en el porno, es como, ¡ay! Esta cosa es muy fea, esto no deberemos venderlo en los centros de autoservicio al lado de una licuadora y una plancha. Esto es cosa del demonio. Y entonces ahí es cuando se vuelven ocultos y cuando vemos, yo les puedo compartir desde mi experiencia y mi generación, se veían como esta cosa horrible y para personas perversas, ¿no? Sí. Entonces, las tiendas de juguetes sexuales, las sex shops, eran lugares así como tugurios, pues así, o súper oscuros, siempre como con clandestinos, exacto, con cortinitas, clandestinos, así feos, y quien iba y se metía ahí, ¡oh, qué cosa tan horrible! Y después, bueno, ya empezó como a salir esta tendencia de tiendas y de lugares, al contrario, muy coloridos, como muy abiertos en lugares, en plazas comerciales y demás, que entonces empezó a acercar mucho este tema a la población. Y como bien dices, Lola, durante la pandemia fue el super boom, porque pues la gente estaba como dices, ¿quién diría? No, pues sí, todos, porque estaba todo el mundo solo, aislado en su casa, salvo las parejas que vivían juntas, pero si no, pues estaban solas, y ahí vino este boom de la satisfacción personal, de conocerse y demás, y llegamos al punto de ahora ya se conocen como accesorios para el placer, para pues poder estar en armonía con nuestro cuerpo. Oye, un mito muy común, Lola, que dicen acerca de los juguetes o de los accesorios para el placer, es que pues te acostumbras a la vibra. Creo que en las preguntas de la vez pasada habíamos hablado, ¿no? Pero ahora que estamos hablando específicamente de los juguetes, creo que es muy importante hablar nuevamente de esto, por si no lo vieron, no nos escucharon. ¿Qué onda con eso de que te acostumbras? Mira, honestamente lo que decíamos, y como yo sigo planteando mi línea, no es que te acostumbres. Y, o sea, sí, puede ser la misma vibración constantemente, se vale. Pero justo, número uno, ahorita los juguetes ya vienen con N cantidad de vibraciones diferentes para que pruebes y veas nuevas sensaciones, y está bien. Algo que también, si no me equivoco, que comentábamos, era como... No es que te acostumbres y que ya no vayas a poder hacerlo sin, o sea, no puedas llegar al orgasmo sin un accesorio de placer, sino se trata un poquito más de este punto de, no, el punto es que te apoyas de este accesorio para buscar nuevas formas de placer, y no necesariamente vas a seguir siempre usándolo, sino que también te ayuda a conocer tu cuerpo, ver qué zonas te gustan más y qué zonas pues son más erógenas en tu cuerpo también. Aparte de las típicas, ¿qué otras zonas a ti te llegan a causar sensaciones de placer? Entonces, honestamente, yo creo que sería un poco complicado acostumbrarse así demasiado al masivo, chance si lo usas todo el día, todos los días, pero
yo creo que son una gran herramienta de apoyo. Si no me equivoco, de hecho, muchas veces los juguetes se han usado a este punto de apoyo para personas con vaginismo, para personas que están perdiendo sensibilidad en sus áreas erógenas. Entonces también justo, de cierto sentido, pues sí ayuda a cuidarte. Claro. Entonces, sí tenían razón en esas épocas, y por qué ahora lo vemos como tabú. O sea, al final del cabo tiene más funciones que nada más el orgasmo. Claro, ¿no? Y es variar Sí. siempre en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos estos de nude que están muy lindos, Están bien chiquitos, lindos. discretos, los colores son maravillosos, ¿no? Porque Vienen están con súper su chiquititas, bolsita vienen con su y cargador. bolsita. Exacto, entonces tenemos el Duke, que es, Lola, ¿Ese? es un succionador Es de un clítoris. succionador de clítoris. Y como pueden ver, pues esa es la boquilla. Y pues al final de todo, o sea, sí está chiquitito, bien bonito. Estos no tienen pila, entonces no podemos mostrárselos bien. Ajá. Pero su función prácticamente es como dar pequeños besitos en el clítoris. Entonces sí. Cuando dicen succionador de clítoris, No es una aspiradora. No succiona, ¿eh? No. Más bien lo que hace No es un como... aspirador. Da Ajá. vibra. Ah, mira, sí tiene pila, Sí pero tiene no lo van a tantita. poder ver. Pero da como pequeñas pulsaciones. Entonces, sí, Así principalmente. Ahí Y está. luego está como ballenita. Ese es Ale. Ese es Ale, está como ballenita, que es un estimulador también externo, que con estas patitas se estimula toda la parte externa. Está muy chiquito, pero tiene diferentes niveles de Funciona. vibración. Ah, no, sí, todos tienen pila. ¿Sí nosotros tienen pila? sí. Y también esta parte Estuve checando. también puede estimular. Miren, no sé si se escucha. ASR. Ajá. Y entonces pueden regular el nivel, o la frecuencia puede ser constante o puede ser como con pulsaciones. Luego ahí Ok. tienes a Mic. Tengo Vic. Vic no tiene pila. Ese es Vic el sí no tiene Ajá. pila. Pero Vic es lo que vendría a ser como el típico o conocido vibrador. Tiene su cabecita. Y también, si no me equivoco, sí decían que también puede ser uso interno. Sí, puede ser de inserción. Entonces, justo. Y algo que me gusta a mí mucho de Nu es que sus materiales son flexibles. Son de silicona, entonces también son fáciles de lavar. Ajá. Y la verdad son es- chiquitos, No, y pero te eso los que puedes dices llevar. es bien importante. Es de silicón quirúrgico. Sí. Que esto quiere decir que entonces no vas a tener ninguna infección, ningún riesgo, se lavan muy fácilmente y no Sí. guardan nada, porque hay otros materiales que sí pueden Eso generar sí. infecciones. Entonces, sí, y muy flexibles, muy lindos, Sí. chiquitos, discretos, te los puedes llevar de viaje y sin ningún tema. Ese- Que es Nu, viene con su botoncito. un controlito, viene un control y viene la balita. Este es interno, este es para interno. Esto se introduce en la vagina, se tienen que prender los dos. Este creo que tampoco tiene pila. El botón sí, o sea, Ajá. el control sí, pero No. no exactamente. Este no. Bueno, Sí. pues con este entonces ya se prende y se puede ir controlando. Se puede utilizar individualmente o en O en pareja, y no necesariamente en un lugar privado. Te puedes salir, puedes ir a algún lugar y entonces Puedes verte ir creativo. jugueteando. Exacto, ir jugueteando e ir haciéndolo, y la verdad es que es una experiencia que puede ser muy divertida y compartida en pareja. Justo. Y también en particular nos ayuda para fortalecer el Ejercicios de suelo Kegel. pélvico y hacer los ejercicios de Kegel. ¿Por qué? Porque entonces en el momento en que está dentro de la vagina vamos a hacer presión para que no se salga. Sí. Y eso va a ayudar a fortalecer el suelo pélvico. Entonces la verdad es que este es una maravilla. Está chiquito, discreto, suavecito, bonito, hermoso. Bebé. Y tenemos por a último, Now. Now. Yo, Now. Que Ajá. tenemos en la parte de arriba un succionador de clítoris también. Y si no me equivoco, digo, es que hace mucho tiempo no los veo. No les hago propaganda. Pero podría ser interno Ajá, también. se introduce, o es de doble. externo también, porque pues tiene esta zonita de aquí bien bonita. Y si no me equivoco, tampoco tiene pila. Sí tiene pila. Ajá. Pero
pero sí, no se escucha, pero pues No, ahí porque está. ese es más suavecito, más Ajá. discretito. Normalmente el succionador de clítoris es algo que me he dado cuenta, sí suelen marcarlo como más discretos y son unas vibraciones un poco más sutiles. Es que acuérdense que el clítoris tiene más de 8,000 terminaciones Entonces, nerviosas. Entonces, ya, apágate. la estimulación del clítoris debe ser suavecita. Sí. Por eso cuando dicen succionador es como, ¿cómo Sí. te va a succionar ahí? Y luego entonces se la creen y luego unos andan succionando con su boquita. No hagan eso. No. Puede ser muy doloroso porque Sí. es extra sensible. Entonces, cualquiera de estos pequeños accesorios para el placer Sí. pueden utilizarse compartidos o individualmente. Entonces, es un nada, e incluso, o sea, aunque podamos decir, bueno, están hechos para personas con vulva, entonces, pues a veces nada más ahí nos limitamos. Y no, se pueden utilizar también en pareja o para personas con pene en Sí. otras estimulaciones, ¿no? Sí, que justo, o sea, no nada más se queda en la zona inferior, Ajá. sino que también lo puede subir a otras partes en el cuerpo. Siento que también ese es un punto que creo que a mí me gustaría cerrar con ese, el punto de que muchas veces los juguetes y accesorios Ajá. se han llegado a ver como enemigos de la pareja. Ay, sí, Lola. Siento que tenemos mucho este estigma Superimportante. de, pues es que estoy yo. Y yo, pues ¿Para qué mira. vas a mira. querer al patito? Exacto, y es como el Ajá. de, es que no es que lo haga porque tú no me lo des, sino porque pues también uno tiene sus ratos en privado y está bien, pero eso no significa que se deban de quedar solo en la zona, pues, ¿Genital? privada. Ok. No, o sea, que se quede nada más en tu espacio, en tu momento privado. De como conocerte a ti. individual. Exacto, Ya, no ya. es solamente individual, Ujú, sino sí. que puedes usarlo como Compartir. un aliado Ujú. justo en tus relaciones sexuales en pareja y siento que puede aumentar varias cosas. Claro, totalmente. Entonces, sí. Y no le tengan miedo a experimentar. Si no les gusta, no pasa nada, ya no se utiliza más, ¿no? Pero no va a reemplazar nunca el compartir el cuerpo con una pareja, compartir ese espacio, ese momento. Sin embargo, sí se puede Lo compartir la afectivo. experiencia, como Exacto, dices, Lola, ¿no? No tiene que ser nada más en este momento individual, ¿no? Sino que también en pareja y pues pruébenlo. Si Sí, quieren ¿por qué no? más información sobre estos juguetitos, Mándenme estos mensajito. accesorios de Nude, pues escríbanos y tenemos aquí para ustedes todos estos, ¿ok? Entonces, pues listo, Lola, muchas Yay. gracias, padrísimo y muy Perfecto. interesante y sigue causando mucha controversia el hablar de este tema de, pues sí, de los juguetes, de los accesorios para el placer y que sí, que si no, que si nos hace daño, que si nos enfermamos o no, no, es algo positivo. No, y también justo todas las ideas que salen y luego y los insultos también. Entonces, sí es un tema que causa como mucho interés, pero pues vamos paso a paso abriendo el diálogo y a ver qué sale. Así es. Pues muchas gracias, nos vemos a la próxima y pues bonito fin de semana, Lola. Gracias. Igualmente. Bye, Bye. Y es así como llegamos al final de este episodio de X y Z en el micrófono, Diálogo sin edad. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra conversación tanto como nosotras. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte, dejarnos un comentario o compartir este episodio con alguien que también quiera sumarse a la charla. Nos vemos el próximo episodio para seguir rompiendo barreras, cuestionando lo que nos enseñaron y sobre todo aprendiendo juntos. Hasta la próxima.